Amén. Muchas gracias, hermana Ivonne y hermanos todos que están aquí reunidos para este estudio. En este devocional queremos compartir brevemente eh, el llamado que Dios nos está haciendo en este tiempo que estamos viviendo acerca de la reforma final. La reforma final que Dios espera, que estuvimos estudiando un poco el sábado y que quedaron dos o tres cositas en el tintero y quería compartirles hoy. Esa reforma final que Dios pues quiere hacer a través de su pueblo, que está profetizada, y vamos a ir viendo, recordando lo que ya vimos. ¿Y qué fue lo que vimos? Vimos que en la dispensación cristiana, en Isaías 56, se nos habla del mensaje que ahí vino a hacer en nuestro Señor Jesucristo, de dar el evangelio a todos, a judíos y extranjeros, y que a todos debían llevar el mensaje de la vigencia de la ley de Dios. Eso lo vimos, Isaías 56, 1, 2 y 6 y 7. También vimos que en la dispensación cristiana se profetiza y se establece que es en esa época, porque Isaías 56, 8 habla de la reunión de los dispersos de Israel que iban a ser, que fue hecho pues por los discípulos que fueron reuniendo a todos los que estaban dispersos. Y de allí en adelante todos los cristianos también, judíos y gentiles, recibieron el mensaje de el sábado, el sello de Dios, como lo dice Isaías 8:16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Vimos que el sello contiene tres cosas, que era el nombre, el cargo y la jurisdicción, y por eso es que el sábado pues es el sello, tiene el nombre, el cargo y la jurisdicción allí de el Creador. Y vimos que ese sello está en el sábado porque contiene en el mandamiento la santificación del día de reposo, manda la orden. Luego también se nos dice que ese día de reposo es el séptimo de la semana. Se nos dice que no hay que hacer ninguna obra y la razón que se nos da es donde está el sello. ¿Por qué? Porque el Padre, por medio de su Hijo Jesús, y con el poder del Espíritu Santo como aliento, ahí estaría el nombre, creó todo, es el creador, ese sería su cargo. ¿Y qué fue lo que creó? Los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, ahí está la jurisdicción. El rival del verdadero sábado, el sábado, perdón, fue bendecido y santificado por Dios. Pero por la otra parte, el rival del verdadero sábado, que es la marca del falso sábado, también tiene estos elementos. Manda santificar las fiestas, que son las paganas. La mayor fiesta es el primer día de la semana, eso ya lo vimos. Hay un reposo selectivo, no es estricto como el mandamiento del sábado. Se hace en honor a la Santísima Trinidad, ese es el nombre de la marca de la bestia. Se hace todo, o sea, la Trinidad hizo todo por la evolución. El cargo es la Trinidad no es el creador, sino el evolucionador. Y la jurisdicción también es los cielos, la tierra y el mar. Ahora, ellos reconocen que el día que fue bendecido y santificado por Dios es el sábado, pero luego el Papa dice tener la autoridad dada por Cristo de bendecir y santificar el primer día de la semana. Y en virtud de eso es que se reposa el primer día de la semana. Por eso es la marca del falso sábado. Eso ya lo vimos también. Ahora, ¿qué otra cosa? Si comparamos allí estas dos cosas, el sello de Dios y la marca de la bestia, vemos pues que la marca de la bestia o la marca del falso sábado quitó el sello de la ley de Dios al cambiar el día, al cambiar el cargo, al cambiar el nombre de Dios. Y esto se va a ir comparando, ¿no? En el sello de Dios es el séptimo día, en la marca es el primer día. En el sello de Dios, el creador es, o el nombre del creador es Jehová, que lo tiene el Padre y lo tiene el Hijo. En la marca de la bestia el nombre es la Santísima Trinidad.
En el sello de Dios el cargo es el creador, en la marca de la bestia el cargo es evolucionador, porque creó todo por la evolución. En el sello de Dios la jurisdicción es la misma que la marca, los cielos, la tierra y el mar, porque el objetivo del diablo es usurpar la autoridad de Dios. Y en el sello de Dios la razón, el ejemplo está en Dios, que reposó el sábado, lo bendijo y lo santificó. En la marca de la bestia se llama así porque el ejemplo y la autoridad que se está siguiendo no es la de Dios, sino la del papado, que fue quien bendijo y santificó el primer día. Ahora, que también hemos visto que Isaías 57 nos habla de una apostasía que iba a venir de todo, ¿no? Todo lo que sería el cristianismo que tuvo ese sábado apostató. Y por eso Isaías 57, por ejemplo, habla en el versículo 3 y 20, hijos de la agorera, generación de adúlteros y de fornicarios. Los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos. Ahí vemos, cuando habla de hijos de la fornicaria, está haciendo alusión a lo que en Apocalipsis llama Babilonia. Por eso que Isaías 57 es paralelo a Apocalipsis 17 y Apocalipsis 14:8. Ahora, en ese contexto, hay una obra de reprensión que se advierte, como ya vimos en Isaías 58, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, denuncia a la casa de Jacob su pecado. Ahí está esa obra profetizada que se cumple, esa obra de reavivamiento y reforma que dice Isaías 58, se cumple en este tiempo. Una obra de reavivamiento donde nace la luz de Dios, la gloria al pueblo. Y eso evidentemente hace referencia a la obra de reforma y reavivamiento de los tres ángeles. Ya lo vamos a ver aquí, por ejemplo, en el conflicto de los siglos, el Ned White nos dice, después que cita a Isaías 57, 58, 12 al 14, que habla de la obra de reparador de portillos y restaurador de calzadas, dice lo siguiente: esta profecía aplica a nuestro tiempo. La brecha fue hecha en la ley de Dios cuando el sábado fue cambiado por el poder romano. Pero ha llegado el tiempo en que esa institución divina debe ser restaurada, la brecha debe ser reparada y levantados los cimientos de muchas generaciones. Conflicto de los siglos, página 446. Entonces está identificando esa obra de Isaías en la obra de la restauración de la verdad, del verdadero sábado. Y eso corresponde entonces a la obra de los tres ángeles, que está en Apocalipsis 14, 6 al 8, donde se nos habla del Evangelio eterno, que es algo que debe distinguir a la iglesia de Cristo cuando Cristo aparezca. ¿Cómo lo sabemos? Porque después del mensaje de los tres ángeles, se menciona, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y este es el último mensaje que debe darse antes que Cristo venga, porque inmediatamente después de esta proclamación, el profeta ve venir al Hijo del Hombre en gloria para cegar la mies de la tierra. Ahora, ¿cómo lo experimentaron los que dieron inicio a esta obra de reforma, a esta obra de los tres ángeles? Bueno, los que recibieron la luz relativa al santuario y en la inmutabilidad de la ley de Dios se llenaron de alegría y admiración al ver la belleza y armonía del conjunto de verdad que fue revelado a sus inteligencias. Eso está en el conflicto de los siglos 4, 4, 7. Ahora, esa reforma del tercer ángel fue rechazada. Así lo dice también el testimonio en el conflicto de los siglos. La mayoría de los que habían esperado el advenimiento de Cristo rechazaron las verdades relativas al santuario y a la ley de Dios. Noten que esto no se refiere a las iglesias protestantes, porque ya las iglesias protestantes habían rechazado el mensaje del primer ángel y que eran las 2300 tardes y mañanas. Y por eso es que salen de sus iglesias en el 44. Pero viene el chasco y no se sabe por qué ha venido el chasco. Y es cuando se entiende que el santuario, que hace referencia en la profecía, no se refería a la tierra, sino al cielo. Entonces, la mayoría de los que fueron chasqueados, que habían esperado el advenimiento de Cristo, no se refiere a los protestantes, porque ellos habían rechazado ese mensaje. Estos son los adventistas del primer día. ¿Qué pasó con ellos? Rechazaron las verdades relativas al santuario
y a la ley de Dios. Y muchos renunciaron, además, a su fe en el movimiento adventista, para adoptar pareceres erróneos y contradictorios acerca de las profecías que se aplicaban a ese movimiento. Eso fue lo que entonces sucedió. Muchos incurrieron en el error de fijar por repetidas veces una fecha precisa para la venida de Cristo. O sea que el error, uno de los primeros errores que todavía persiste hasta hoy, y hasta hoy ahí está ahí, otro ministerio, el último ministerio que está predicando una fecha precisa, que es el ministerio de este señor, que se me olvidó el nombre, que habla del 2031. Bueno, está continuando este error que pertenece a los adventistas del primer día, los adventistas que rechazaron el mensaje del tercer ángel. ¿Y qué más nos dice aquí el Profeta de los Siglos? Dice, la luz que brillaba entonces respecto al asunto del santuario les habría enseñado, noten, les habría enseñado que ningún período profético se extiende hasta el segundo advenimiento. Esto es Profeta de los Siglos. O sea, la luz del santuario es incompatible con predicar algún periodo profético que se extienda hasta el segundo advenimiento. Que el tiempo exacto de ese acontecimiento no está predicho, ahí está. Pero habiéndose apartado de la luz, se empeñaron en fijar fecha tras fecha para la venida del Señor y cada vez fueron chasqueados. Esto sigue siendo válido hoy. Sigue siendo válido hoy. ¿Por qué? Porque no han comprendido el mensaje y se han apartado del mensaje que predicaron los pioneros, como hoy también se han apartado de ese mensaje diciendo que era erróneo. Y por eso es que han abundado todas estas teorías de la fecha de la venida de Jesús. Bueno, esto ocurrió en 1844, 48 y sigue ocurriendo hoy. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia? Dice el testimonio que Jesús pudo haber venido. Jesús pudo haber venido. Si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel, que explicaba lo que era el santuario, que explicaba la inmutabilidad de la ley de Dios, dice, si hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubiesen proclamado con el poder del Espíritu Santo, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos. Raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo, años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados, la obra final se habría consumado y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto. Esto lo escribió en 1884-88. O sea que no era la voluntad de Dios que se extendiera más allá del 48. No era la voluntad de Dios. Y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Pero la incredulidad los separó de Dios. Por misericordia para con el mundo, Jesús difiere su venida para que los pecadores tengan oportunidad de oír el aviso y de encontrar amparo en él antes que se desate la ira de Dios. Entonces, ¿por qué no vino Jesús en el 48? Porque el mensaje que debía darse no fue aceptado por todos y la predicación se hizo más lenta. Pero si avanzamos en la historia y nos llevamos ahora a 1888, también Jesús pudo haber venido en ese año, en esa fecha. Dice lo siguiente, la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis en contra del mensaje del Señor expuesto por los hermanos Waggoner y Jones. Entonces, hay una segunda oportunidad, 40 años más tarde. La primera fue en 1848, cuando se dio el mensaje del tercer ángel. La segunda oportunidad fue en 1888, 40 años más tarde, pero también hubo oposición. Suscitando esa oposición, continúa diciendo, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos, en gran medida, el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia, que pudiera haber sido suya, para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Predicar con poder.
el fuerte pregón. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. O sea, este resistimiento a este mensaje sigue siendo presente por el proceder de ¿quién? De los hermanos de hoy. O sea, nosotros venimos heredando esa resistencia, esa oposición a ese mensaje, hasta hoy. Y ya no me refiero solamente a los que están dirigiendo o gobernando la corporación, me refiero también a los que están dirigiendo o a los dirigentes del movimiento del Padre y del Hijo, de la verdadera deidad. Siguen resistiendo el mensaje, siguen resistiendo el mensaje. ¿Y qué pasa? No viene en el 88 y por eso es que aún no viene. Ahora, siguiendo hacia la historia, para que nos ilustre para el presente, otro año en el que se da una tercera oportunidad es de 1893 al 97, que viene a ser prácticamente la continuación, la permanencia del llamado. Desde el 88 permanecía la invitación, porque seguían siendo los mismos predicadores, Jones y Waggoner, los que estaban invitando. En 1893 hay una condición particular, se repite la del 88. En el 88 también hubo una introducción de una ley dominical en el Congreso. Fue detenida. En 1893 se establece, se forma la imagen de la bestia. ¿Por qué? Porque las iglesias presionan al gobierno de los Estados Unidos para que dé el día domingo libre en la exposición de Colombina. El gobierno aceptó, se formó la imagen. El gobierno fue sometido por la iglesia influyendo sobre el Estado. Esa es la imagen. ¿Y qué fue lo que dijo Elena de White en relación a esto? En el 22 de noviembre de 1892 dijo: el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Noten que el fuerte pregón es la revelación de la justicia de Cristo. Está definido ya. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 425. Fue escrito en la Review Angel el 22 de noviembre de 1892, justamente después de esta ley que hizo Estados Unidos, que Jones interpretó como y predicó: la imagen de la bestia se ha formado. ¿Qué dice la profeta? Bueno, ya comenzó el fuerte pregón. ¿Y en qué consiste el fuerte pregón? La revelación de la justicia de Cristo. La justicia de Cristo. Ese es el fuerte pregón. Pero ese mensaje no fue aceptado tampoco. Mira lo que dice más adelante Elena de White. Escribió en 1898, justo un año después que finalizó este llamado: si el propósito de Dios de dar el mensaje de misericordia al mundo hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra. 1898, habría venido ya a la tierra. Y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Eso está fechado del 15 de octubre de 1898. Jesús pudo haber venido también en esa época. O sea que una tercera oportunidad despreciada. ¿Por qué? Por rechazar el mensaje de la justicia de Cristo, el mensaje del tercer ángel, el mensaje que está establecido que debe ser llevado al mundo. Tanta resistencia tenemos nosotros a este mensaje y somos distraídos por otros mensajes. Y bueno, una última oportunidad, por lo menos que tengamos revelación escrita, es la de 1901. También Jesús pudo haber venido en esa fecha, en ese congreso que se hizo de 1901. Dice lo siguiente: tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más, dice Elena de White, debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Hubo un llamado en ese congreso a reorganizar la obra en principios verdaderos, no en un modelo monárquico al estilo de Babilonia, y no fue aceptado, no se aceptó, se mantuvo. Ahí fue el comienzo de esa nueva organización que hoy domina a la Iglesia Adventista Mundial. Esa nueva organización que está dominando hoy a la Iglesia Adventista nace en 1901.
y era la nueva organización que no debía haberse establecido. Y por eso es que ya dice, tendremos que permanecer mucho más tiempo aquí. Y en 1903 dice, sé que si el pueblo de Dios hubiera preservado una conexión viviente con Él, si hubiese obedecido a su palabra, estaría hoy, 1903, hoy estaría en la Canaán celestial. Esto lo dijo Elena de White y está registrado en el boletín de la Conferencia General del 30 de marzo de 1903. Entonces son todas las ocasiones donde pudo haber venido. Y todas estaban, mientras preparaba el tema, me sorprende que todas fueron en un congreso de 1888. Bueno, el primero, congreso de 1848, el congreso del sábado, en la casa del hermano Francisco Belden. El primero. El segundo, en el congreso de Minneapolis, 1888. El tercero, en el congreso de 1893 y del 97. Y el cuarto, en el congreso de 1901. Todos fueron en congresos donde estaban allí los líderes, los ministros, y Dios quería pues que se abrazara el mensaje del tercer ángel, que es el mensaje de los mandamientos de Dios, primeramente en el 48 y en el de la fe de Jesús en el 88, y el de la fe de Jesús en el 93, y el de la fe de Jesús en el 97, y el de la organización original en 1901. Pero ninguno de estos oportunidades fue aceptada. Y se perdieron todas estas oportunidades, como dice aquí, de haber estado en la Canaán celestial. Ahora bien, otra cosa que podemos decir o que tengamos aquí del Congreso de 1901. Bueno, ella tuvo una visión y solamente voy a leer un párrafo. Dice, entonces desperté de mi inconsciencia y por un rato no pude darme cuenta dónde estaba. Mi pluma estaba aún en mi mano. Se me dijeron estas palabras. Esto es lo que podría haber sido. Ella tuvo una visión de veía a los hermanos, los líderes, arrepentidos, pidiéndose perdón por todas sus resistencias, por todo su deseo de dominar sobre los otros, y Dios derramaba el Espíritu Santo como en el Pentecostés. Se despierta, no sabía dónde estaba, su pluma estaba en su mano, o sea, se quedó dormida escribiendo, y se le dijeron estas palabras, esto es lo que podría haber sido. El Señor estaba esperando para hacer todo esto en favor de su pueblo. Todo el cielo estaba esperando para manifestar su benevolencia. Pensé en dónde podríamos haber estado si en el último congreso de la Asociación General se hubiera realizado una obra cabal. Esto lo está escrito en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 104 a la 106, fechado el 5 de enero de 1903 y lo podemos conseguir en español en el libro Evento de los Últimos Días, página 52. Entonces tenemos el año 1903, lo que pudo haber sido. Esto fue una visión sobre lo que pudo haber sido en 1901. Bueno, a partir de allí vino el descalabro de toda la iglesia en sentido su descendencia, su caída. Desde 1903, que es la última cita, hasta 2023, tenemos 120 años de apostasía. ¿Y qué podemos ver? Resumidamente, bueno, en 1903 surge la apostasía alfa, pero es rechazada. Y en 1914 al 25 mueren la profeta, Elena de White, y todos los pioneros. En ese periodo de tiempo mueren los siervos, mueren los pioneros. ¿Qué pasa después? Bueno, en 1928, el 31, surge la apostasía omega. Comienza adoptando la Trinidad. Luego, en 1950, en esa década, se cambia la doctrina de la naturaleza humana de Cristo, dándole una carne santa. En 1980 se confirma la apostasía omega, todos estos apostasías, por voto en el Congreso también, en un Congreso, pero en Dallas, Texas. En 1980 se vota a favor de las nuevas 27 creencias. Y evidentemente con eso se sella el rechazamiento de todos los mensajes y todas las doctrinas antiguas, también en un congreso. Y en 1988 se publica un libro, las nuevas 27 doctrinas, publicadas en un libro y se convierten en el credo, en la enseñanza de todos los adventistas en todo el mundo. Ahora, luego de esto tenemos que en 1988 surge interés en el mensaje de 1888 y se traduce en los libros. En el 2001
caen las torres de Nueva York y con eso se da la salida del cuarto ángel, como ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Y los últimos eventos de allí en adelante, del 2002 al 2019, vemos cómo ha surgido y crecido un movimiento mundial restaurando la verdad sobre Dios y sobre el mensaje de 1888. Y hasta el 2023 y este mismo año, el llamado que Dios está haciendo es a la unidad de todo este movimiento, pero en un propósito claro. ¿Cuál es? Restaurando el adventismo original de los pioneros. Porque eso es lo que tenemos que hacer, restaurar la obra de restauración. Según Isaías 58, esa obra de reforma se detuvo cuando vino la apostasía. Así como si usted busca la historia, el pueblo, la reedificación del templo de Jerusalén también se estaba haciendo por Esdras y Nehemías, pero hubo un tiempo que estuvo detenida, porque hubo oposición y hubo apostasía. Y esa obra tuvo que ser retomada y continuada, llevada a su término. Lo mismo está sucediendo hoy. Y es el llamado que Dios nos está haciendo. Y bueno, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer? Bueno, también en el mismo libro, Conflicto de los Siglos, se nos dice dos pensamientos claves. Dice, la Biblia enseña a las claras que se va acercando el tiempo en que las leyes del Estado estarán en tal contradicción con la ley de Dios que quien quiera obedecer a todos los preceptos divinos tendrá que arrostrar censuras y castigos como un malhechor. Ya estamos en ese tiempo. Ya estamos en ese tiempo. No con el tema del sábado, pero con los otros temas de la ley de Dios, con los otros temas y de las verdades bíblicas que también debemos profetizar. El mundo está como en los días de Noé y están como en los días de Lot, sodomizado. Y así como Lot se hizo contra él violencia por decirle que el acto que querían hacer era una violación a la ley de Dios, era una maldad. Bueno, hoy día también hablar en contra del pecado de la sodomía es también mal visto, no solamente mal visto, es castigado como un delito de odio. Ya estamos pues en ese momento. Ahora, en vista de esto, ¿cuál es el deber del mensajero de la verdad? Se pregunta aquí Elena de White, o nos pregunta Dios a través de estos escritos. Llegará tal vez a la conclusión de que no se debe predicar la verdad, puesto que a menudo no produce otro efecto que el de empujar a los hombres a las burlas o a resistir sus exigencias. No, el hecho de que el testimonio de la palabra de Dios despierte oposición no le da motivo para callarlo, como no se lo dio a los reformadores anteriores. Entonces el Señor nos dice también a nosotros eso mismo. No tenemos permiso para callar el mensaje. Tenemos que darlo como fue dado por los profetas antiguos, como fue dado por los reformadores, y aunque eso nos cueste el trabajo, la familia, los amigos, los recursos, la paz y hasta la vida misma. Así que bueno, ahora sí, me siento tranquilo de haberles compartido todo lo que está en ese capítulo del libro Conflicto de los Siglos, con algunos detalles y profundizaciones con otras citas en otros lados, para que se entienda que la misma condición que estaba pasando el pueblo adventista cuando Elena de White escribió el libro Conflicto de los Siglos, es la misma hoy. El llamado es el mismo y el mensaje es el mismo. No ha cambiado. El fuerte pregón es la revelación de Cristo y su justicia, tal y sin añadirle ni quitarle, tal y como fue dado por los mensajeros Waggoner y Young. Sin añadirle, sin quitarle. Sin añadirle Trinidad, sin quitarle la divinidad a Cristo. Sin quitarle la humanidad a Cristo. Sin quitarle todo lo que Dios les dio a estos hombres que fueron predicados y que quedó escrito. Sin añadirle nada ni quitarle nada a ese mensaje que es completo. Hasta que nosotros no lo aceptemos, seguiremos dando vuelta en este desierto. Seguiremos dando vuelta. Mientras sigamos siendo incrédulos a ese mensaje y a esos mensajeros, mientras nos dejemos dominar por el orgullo pensando que nosotros sabemos más que los pioneros, tenemos más luz que los pioneros, somos más, nos sentimos como más, nos enorgullecemos que somos mejores que los pioneros, que tenemos una mejor luz, mientras estemos añadiéndole doctrinas que no estaban en los pioneros ni el mensaje, como la fiesta, como que si Dios no mata y otras cosas más que la gente le agrega, o quitándole la divinidad a Cristo,
tal como lo predicaron estos hombres. 2 y 3 capítulos, Cristo es Dios, sin temor, sin miedo, sin buscar evadir la respuesta y ser francos. Hasta que nosotros nos bajemos de ese pedestal donde nos creemos más santos, más inspirados que los mensajeros que Dios escogió, que lo que está escrito literalmente en la Biblia, que lo que Dios dijo a través de la profeta, hasta que no nos bajemos de allí, el mensaje no se dará y seguiremos dando vueltas. Mientras estamos siguiendo a hombres y defendiéndolos como si fuesen dioses y nosotros idolatrándolos, mientras sigamos así y no sigamos un escrito está, Biblia y lo que dice el profeta y lo que Dios reveló a los pioneros, mientras sigamos dando vueltas sobre eso y en incredulidad, la venida del Señor no vendrá. Pasará 2027, 2030, 2031 y no vendrá porque ya vemos que no es cuestión de fecha. Porque si es por fecha, ya Jesús pudo haber venido en 1848, en 1888, en 1893 o 97, hasta 1901. Todavía pudo haber venido. No es cuestión de fecha, es cuestión de mensaje, de fe, de carácter y de predicación. Será predicado este evangelio en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Que Dios nos ayude a entender esto, a creer esto y a vivir esto. Que Dios les bendiga. Feliz día.